Hola a todos y bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo, uno de los vídeos yo creo más especiales del canal hasta ahora, estoy hasta nerviosa. Hoy por fin os voy a presentar a mi nuevo caballo, al nuevo miembro de la familia. Siento haberme hecho de rogar tanto en estos días, pero como os dije en el último vídeo, en Córdoba llevamos semanas sin parar de llover y no estamos muy acostumbrados a eso y me apetecía de una manera especial, que hiciera bueno, que pudiera tranquilamente contaros todo sobre este nuevo caballo. Y bueno, pues creo que ha llegado el momento. Si ya lleváis un tiempo en el canal, sabéis que llevo pues ya bastantes meses en búsqueda de caballo. Al principio empezó un poquito más lento, pero ya en los últimos meses digamos que puse bastante más foco y atención al proceso de búsqueda de nuevo caballo. Tenía muy claro el tipo de caballo que quería, pero quería hacerlo despacio porque realmente yo he tenido caballo anteriormente, algunos de vosotros ya lo sabéis, y todos los caballos que he tenido antes pues eran de la familia, ¿no? Y en esta ocasión es muy especial y es muy diferente porque este caballo es como mi primer caballo realmente para todo. Entonces, bueno, ahora siento una responsabilidad enorme y yo quería hacer el proceso tranquilamente, sin cometer errores, entre comillas, decidiendo realmente el caballo que quería que entrara nuevo a la familia, porque por mi forma de ser, yo espero y deseo que este caballo se quede conmigo toda la vida. Y entonces es una decisión pues muy importante. En los últimos meses ya cerré bastante el tipo de caballo que iba buscando y aunque no esperaba encontrarlo tan pronto, pero se alinearon los astros y a principios de año, nada más empezar el año, este nuevo caballo pues llegó a casa. Y si estáis buscando vosotros caballo también, siempre os recomiendo que no tengáis prisa. De hecho, bueno, fue nada más empezar el año cuando encontramos al nuevo caballo, pero para nada pensaba que iba a ser así. Creo que para buscar un caballo hay que pensarlo muy bien, hay que ir tranquilamente y bueno, aparte de encontrar este caballo, que luego os comentaré que pasó pues un chequeo veterinario, pues hasta que no todo el proceso no salió bien, yo no pude respirar, pero bueno, todo eso os lo contaré después ya cuando conozcáis al caballo. Me río porque es que lo tengo justo detrás de la cámara donde estáis vosotros y está intentando llamar la atención porque está deseando conoceros también, así que no me voy a enrollar mucho. Pero el caso es que os hice una encuesta en Instagram sobre qué raza de caballo pensabais que había elegido finalmente, porque sabéis que mi corazón está dividido entre los frisones y los caballos de pura raza española. Los centroeuropeos también me llaman mucho la atención, pero sin duda vosotros lo teníais súper claro. Y la encuesta quedó como 50% caballo pura raza frisón y 50% caballo pura raza español. Así que bueno, pues no me voy a demorar más y no voy a haceros esperar porque os presento al nuevo miembro de la familia. ¡Dentro vídeo!
Bueno, pues aquí la tenemos. Su nombre es Ellen, es una potrita de pura raza española, cumple 2 añitos el 1 de abril, así que muy joven. Un nuevo proyecto muy especial. Me va a traer mucho trabajo, pero estoy segura de que también vamos a crecer juntas y es un proyecto muy ilusionante. Como digo, se llama Ellen, Ellen de Susaeta porque viene de la yeguada Susaeta. Es súper curiosa, como veis, muy juguetona, ella quiere estar metida en todo. También, pues al final, pues es un potro y todavía nos queda mucho trabajo juntas. Es hija de poeta. Si estáis metidos un poco en el mundo de la doma clásica, pues poeta ahora mismo es un caballo bastante relevante en esta disciplina. Ha conseguido premios en SICAP y es además un semental mejorante de la raza para la disciplina de doma clásica. Así que pues estoy muy contenta con tener a Ellen con nosotros. Esto no significa nada. Luego ya sabéis que cada caballo es un mundo y cada caballo pues tiene después unas actitudes. No todo es genética, pero estoy muy contenta, estoy muy ilusionada y quiero pues que me acompañéis también en todo su proceso, pues desde brave, de doma. Iremos creciendo juntas, es súper juguetona y una de las cosas que más me llamó la atención, aparte de me gustan sus movimientos, pero cuando la conocí, me llamó muchísimo la atención, bueno, primero su carácter, su nobleza, como veis, es que aunque sea una potra, es súper buena, pero sobre todo también me gustó mucho su valentía, es un caballo súper valiente, su actitud, no sé, me cautivó y creo que hicimos un clic y aunque ahora mismo todavía estamos trabajando el vínculo porque llevamos muy poquitos días juntos, pero creo que nos vamos a llevar muy bien. Aparte, no es por nada, pero me encantan sus ojos. Es muy juguetona, muy lista, es muy inteligente y se ha adaptado súper bien. A pesar de todas las lluvias que hemos tenido estos días, que yo creo que era el peor escenario posible en el que podía llegar el caballo, pero se adaptó muy bien. El primer día le costó un poquito más habituarse a la comida, a la rutina de las comidas y eso que, bueno, hemos seguido manteniéndole pues lo que estaba tomando allí en la yeguada, pero al segundo día ella ya estaba habituada. Así que yo espero que esté súper bien aquí. Espero que esté súper bien aquí con nosotros en casa y ya os iré contando un poquito más pues qué idea tengo con ella y cómo van a ir evolucionando las cosas. Simplemente pues en este vídeo quería presentárosla. Hola chicos, estoy en la cuadra ahora mismo, estamos ya esperando a que llegue Ellen, vosotros ya la habéis conocido, está diluviando, o sea, está lloviendo muchísimo, pero bueno, esperemos que esté a gusto, que llegue bien, el viaje lo ha hecho súper bien, así que vamos para allá, porque está a punto de llegar, 2 minutitos y llega. Yo ya he preparado por aquí un ronzal, tengo una manzanita aquí en el bolsillo y nada, a ver qué tal. Situación actual, ya estamos esperando a que llegue y sigue diluviando. Bueno, ya estamos aquí con Ellen, acaba de llegar hace unos minutos. Ella ha venido directamente a comer su heno y su paja. Le ha costado más acercarse al bebedero, así que le hemos puesto estas tuercas y ya ha bebido. De todas formas, vamos a estar ahora pendientes, pero lo que voy a hacer ya es quitarle la cabezada y estar observándola de que al final va al bebedero. Aunque, ¿veis? Está jugando, tonteando, de todas formas no está deshidratada ni nada, ya le hemos hecho la prueba del pellizquito, no está deshidratada ni nada, así que está súper bien, está tranquila y no la voy a poner más nerviosa. La voy ya a soltar la cabezada y dejarla que ella ya se quede aquí a gusto, que explore tranquilamente y vea un poco el lugar. Encima, como está lloviendo el día, no acompaña nada, así que la vamos a soltar. Hola, sí. Y ya está aquí suelta. Acaba de salir ella sola. Ha inspeccionado un poquito esto, ha bebido un poco de agua y se ha vuelto a meter. Otra vez va a salir. Ni paja ni heno, ella la hierbecita directa. Chicos, sigue diluviando. Le he dado una manzanita, pero es que ni la ha olido. Que yo creo que es la primera manzana que ha visto en su vida.
Y ahí está, le voy a dar la vuelta a la cámara porque ella tan feliz, oye, como si llevara aquí toda la vida. Una de las cosas que me preguntasteis es si era macho, si era hembra, y realmente aunque cuando empecé a buscar caballo tenía muy claro que quería que fuera un macho, pero conforme la búsqueda fue avanzando, pues decidí que quería una hembra y que creo que una hembra se encajaba mejor a mi idea de proyecto que tengo en la cabeza. Está deseando cogerme la Rebeca. Así que decidimos optar por hembra y una de las cosas que me encantó de ella es que cuando la conocí por primera vez, oye, fue la primera que se acercó a saludar, ¿verdad? Bueno, a saludar, más que a saludar, yo creo que se acercó a cotillear, a ver quiénes éramos. Y eso me gustó mucho, me pareció que era una yegua eso muy despierta, muy valiente y como realmente he tenido tanto machos como hembras a lo largo de mi vida, pero ya sabéis que el caballo de mi vida fue una yegua, fue Fila, ¿eh? Pues no sé, tengo como mucho cariño a las yeguas y yo estoy segura de que nos vamos a llevar muy bien. Y estoy segura de que si algo sorprende, aparte de que sea español y no frisón, es que es de capa torda. Sí, yo sabía que un defecto tenía que tener. No, hombre, es broma. Pero sí que es cierto que creo que cuando buscas un caballo para una disciplina en concreto, porque no es lo mismo buscar un caballo para disfrute de paseo, sino para una disciplina concreto, porque yo la quiero para doma clásica, o bueno, ya iremos viendo, ¿no? Pero en principio esa es mi idea, pues no puedes también estar pensando en la capa. Se ha ido para allá para saludaros. No puedes estar pensando en la capa también, porque para mí la genética era el punto principal y aparte de la genética, lo segundo era la cabeza. La cabeza no en sentido físico, sino en carácter. Y bueno, pues al final es torda, así que no pasa nada. Eso sí, viviendo en el campo, ya veis, está llena de barro. Estaba bastante más llena de barro cuando la vi por primera vez, pero viviendo aquí en el campo, pues me da a mí que vamos a necesitar muchas sesiones de cepillado y de ducha. Pero si algo tiene bueno, es que creo que le encanta el agua. Así que esperemos que las duchas sean buenas. Bueno, otra de las cosas que quería contaros es que también le hicimos su chequeo veterinario. Yo estaba súper nerviosa, no sé quién estaba más nerviosa de las dos. Las condiciones no eran las más idóneas y aún así se portó súper bien. Nos dijo el veterinario que lo hizo mejor que incluso algunos caballos adultos. Yo estaba súper nerviosa, como digo, pero el chequeo salió muy bien, todo perfecto, las placas súper limpias y eso es un punto muy importante y que tenéis que tener en cuenta a la hora de buscar caballo. Si queréis que haga un vídeo un poco más específico de qué cosas tener en cuenta, si queréis buscar caballo, déjamelo abajo en comentarios. Y una de las cosas que no os la he comentado, y yo creo que ya creo que es la última que me queda por comentar, es que el hecho de que todavía sea joven, es decir, va a cumplir 2 años ahora, o sea que hasta el tercer año no vamos a empezar con su doma como tal. Yo ya estoy empezando a hacerle algunas cositas que ya os las iré contando en otros blogs y ya iréis viendo, pero siempre acompañada de profesionales, eso sí. Pero una de las cosas por las que he decidido también coger a esta potra con 2 años es porque tenemos ahora mismo 1 año para conocernos bien, para poderle hacer esa doma inicial de manejo, de cuadra aquí en casa, entonces pues saber qué se la estoy haciendo yo y cómo se la estoy haciendo y ya pues cuando cumpla los 3 añitos más o menos ya iremos viendo cómo evoluciona este año, pues ya pasará
a desbravarla, con ayuda de profesionales. Y nada más, pues yo creo que hasta aquí un poco todo lo que tenía que contaros sobre Ellen. Estoy súper contenta, no sé cómo habrá salido este vídeo porque estaba súper nerviosa, pero espero que os haya gustado mucho. Espero que sigáis ahí al otro lado para acompañarme e ir conociendo pues cómo va evolucionando. Si sois nuevos en el canal y habéis aterrizado en este vídeo, invito a suscribiros para ver también su proceso y dejadme abajo en comentarios todas las dudas que tengáis y todas las preguntas, porque estoy pensando en hacer un vídeo de preguntas y respuestas si tenéis algunas preguntas sobre lo que queráis relacionado con esta nueva incorporación. Ya la iréis viendo en próximos vídeos. Así que ya me despido, nos despedimos. Vais a ver a Ellen por aquí por el canal muchísimo. Comienza una nueva etapa y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces, cuidaros mucho y como digo siempre, no dejéis de galopar hacia vuestros sueños. ¡Chao!